¿Sabe usted a ciencia cierta dónde murió el general Córdoba? ¿En Río Negro? ¿En Santuario? ¿Y cómo murió? Don Gabriel, ¿qué realidad hay que sea el santuario donde murió Córdoba? Porque dice uno que en Río Negro, que otro fue en Santuario, a la final, ¿en qué queda eso? La verdad documentada nos dice que José María Córdoba se enfrentó a un equipo de mercenarios muy bien montados por el general Santander, presidente de Colombia en esa época, de la República de Colombia. Y ese equipo estaba formado por irlandeses, por franceses y por ingleses, pero la base, los soldados de base fueron el mismo pueblito, fueron los soldados de base los que obedecían las órdenes. Ahora bien, Córdoba recibe en el santuario, donde hoy está el museo de José María Córdoba, exactamente para que se ubiquen las personas que le fascinan la parte de la historia, en la alcaldía, ahí está el museo de Córdoba, recibe tres heridas de bala, recibe una en el hombro izquierdo y recibe otra en el muslo derecho. Entonces llegó ya desangrándose y a pesar de haber recibido esas heridas, el hombre insistió, porque es que Córdoba era un hiperactivo. Decidió quedarse herido con 60 combatientes y las fuerzas contrarias del gobierno en ese momento de la República, que combatían por orden del general Santander, lo triangularon desde las colinas aledañas dominantes en Santuario. Lo triangularon y le fueron matando a uno de sus soldados, le mataron 62. Imagínense cómo ahí en un pantanito que había, se ganó una quebrada, le mataron 62, cerquita de Bodegas. Entonces, cuando él llega herido, pero la orden era matarlo. El general Oleari, que dirigía el operativo contra José María Córdoba, encargó a un general inglés que fuera, apenas se enteró de dónde estaba José María Córdoba, vaya y mátelo. Le dijo en castellano. Entonces él le dijo, no, es un hombre de rango, es un gran general, es amigo de Bolívar, ¿cómo va a matar a un hombre que le ha servido tanto a la patria? Entonces apareció el ebrio, asesino y ladrón de Ruperto Hunt, que de ese sí hay documentación de quién era. Ruperto Hunt era un irlandés indeseable socialmente, que había estafado los batallones, había robado la plata, había matado 2 personas, una en desafío de estos de duelo de esgrima, y tenía una preferencia por el primer sablazo, tirarlo a la cabeza. Llegó ebrio, de esos testimonios, y preguntó, ¿dónde está José María Córdoba? Como si no lo conociera de antes. Pero como Ruperto Hunt ya tenía problemas de amores, porque una vez José María Córdoba se le atravesó a Manuelita. Ave María. Que ahí es donde usted puede pensar alguna cosa. Entonces Ruperto Hunt le quedó viendo. Y ya José María Córdoba ya tenía un consejo de guerra contra Ruperto Hunt por abuso de autoridad. Entonces inmediatamente llegó y le descargó un sablazo en la cabeza, primer sablazo. En el segundo sablazo ya José María Córdoba levantó la mano derecha para defenderse. Y entonces ese sablazo le tumbó 3 dedos, atravesó y le llegó allá y ahí viene la hemorragia definitiva. Muere, agoniza en Santuario, en lo que hoy es el museo, ahí muere. Luego lo sacan de ahí y lo traen para Marinilla. El Marinilla, cerca de una fondita que hay en toda la diagonal a la iglesia, trajeron el cadáver y lo pusieron ahí en camilla y lo dejaron en un San Juan. La casa todavía existe, pero como para ir a combatir a Santuario, José María Córdoba, airoso, había pedido el favor de que le apoyaran la batalla en Santuario, y Marinilla no entregó ni un solo hombre. No, por orden del sacerdote presbítero en aquellos momentos dijo no, ni a palos. Y hay muchas cosas que hablan de conspiraciones, que eso sería materia de un libro, y de cómo se manipularon las cosas. Entonces él había dicho estas palabras: si voy y salgo ganador, vendría a Marinilla y la quemo. Entonces eso era una sentencia. Pero si vuelvo pero muerto. Y volvió muerto. Entonces
el presbítero a cargo en aquel momento lo manda a sacar de ahí y lo manda a enterrar, donde estuvo un tiempo hasta que lo pasaron a Río Negro. Se acerca la celebración de los 200 años de independencia y hay verdaderos motivos para celebrarlo. Se ha dicho que la revolución de la independencia fue organizada por la oligarquía criolla que utilizó las masas populares para ello. ¿Usted cree, don Gabriel, que en Colombia las masas populares en estos momentos tienen motivos de celebrar la independencia? Pero usted le acaba de hacer la pregunta a un sociólogo. Los sociólogos distinguimos tres clases muy definidas dentro de una nación o un estado. Hablamos de la clase alta, y la clase alta se divide en clase alta, media y baja. Hablamos de la clase media, y la clase media se divide en clase media alta, media y media baja. Hablamos de la clase pobre, que se divide también en pobre alta, pobre media y pobre baja. Hablando de los pobres, diría que los pobres altos, los campesinos, y los terratenientes dueños de fincas y que explotan la tierra. Los pobres medios, los empleados de estos campesinos, los que trabajan pues con las cuestiones del Estado, las instituciones, los profesores, y la clase pobre baja, los limoneros, los ladrones, los asesinos, los cortesanos, las cortesanas. Esa es la clase baja. Pero en aquella época en Colombia había mucho pobre y había mucho rico. Los criollos, como usted lo hace en su pregunta, eran los hijos de los españoles, pero eran hijos nacidos aquí en Colombia. Y cuando nacían desheredados. Eso es lo horrible, ¿no? Mi papá, español, mi mamá, española. Yo nazco de ellos que se vienen a pasar aquí vacaciones bien sabroso, y al nacer yo ya estoy desheredado. Entonces, no tengo derecho a nada. Y mi papá bien rico, un encomendero que tenía derecho al tabaco, tenía derecho a hacer transporte con la corona española. Pero en la carta de la contratación de Indias había esa orden. Los hijos de españoles nacidos en las colonias son de esas colonias, no son hijos de la España, no son hijos de la España. Entonces mire que los tales criollos tenían intereses muy particulares y en algún momento abusaron de los pobres. Los pobres que eran carne de cañón, eran los que se iban a combatir. En aquel tiempo que un comandante, un general se metiera de frente al combate era muy escaso. Ya la historia nos ha contado otros casos diferentes. Pero ellos eran los que se iban a enfrentar. Era la clase pobre, pero los que fueron combatiendo hace 200 años eran gente muy honrada, gente campesina que sentía el yugo español y que sentía la diferencia de clases, sobre todo la diferencia de clases, y sentía la diferencia en el trabajo. Sí, las clases hoy en día, acabamos de pasar de una elección, es cierto, 8 días. Dígase lo que se diga, a nivel de partidista, es bueno para un país como Colombia que después de 200 años nosotros podamos hacer democracia y construir democracia. Eso es muy importante. Y hoy Colombia está contento. Hay que partir de la idea que no existe historia sin escritura y que por ende no existe historia sin formatos impresos que la den a conocer sin alternancias orales y permitan la transmisión en lugares específicos como los espacios escolares.